Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Yo creo que debemos estar ya el 80 o 90% de los asistentes a esta webinar. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia a esta primera sesión de diálogo de la Fundación Ergon. Un ciclo que hemos puesto en marcha hoy con esta primera edición, que tendrá lugar en tres bloques. Hoy es el primero, otro será en septiembre y otro esperamos poder realizarlo en noviembre. Ya hemos visto cómo va evolucionando la manera de relacionarnos, virtual, no virtual, presencial. Va a ser interesante estos tiempos que vamos a vivir. Esta primera sesión que estamos organizando hoy va a tratar de economía digital y nuevos formatos de colaboración laboral. Es importante, no vamos a hablar de nuevas formas de trabajo, vamos a hablar de teletrabajo. Yo creo que es importante el puntualizarlo, aunque el 90% de lo que estamos hablando hoy en día trata de este tema, ¿no? Es una tendencia que lleva ya años abriéndose paso, y vamos a ver qué está pasando. Bueno, posiblemente en estos 3 o 4 meses no hay aún evidencias ni indicios de cómo está evolucionando, pero es algo que ya empezó hace bastante tiempo y vamos a retomar este punto. Prometo que no voy a mencionar VUCA, ni voy a mencionar nueva normalidad, ni de que el trabajo ha venido para quedarse, y si en algún momento lo menciono, haré 3 flexiones delante de todo el mundo como autocastigo por haber pronunciado esos tres temas, ¿no? Es un proyecto, como ya se ha anunciado en la convocatoria, es un proyecto, una iniciativa que promovemos, que la pone en marcha la Fundación Ergon, con la colaboración y el apoyo de la Fundación Más Humano, el Observatorio de Recursos Humanos y Sagardoy Abogados. Y básicamente para facilitar un espacio colaborativo y de reflexión y de debate de una manera muy transversal sobre los ámbitos del futuro del trabajo. Y pensamos que este tema es uno de los aspectos que más van a transformar nuestra manera de trabajar, no tanto en cómo nos organizamos, sino en cómo vamos a colaborar, ¿no? Voy a presentar rápidamente a los ponentes. Tenemos un plantel de absoluto lujo. Tenemos a Alberto Nigueral, miembro de la Fundación Ergon y fundador de consumocolaborativo.com y conector representante de WeShare para España y América Latina. Es ingeniero informático y autor del libro Vivir mejor con menos, descubre las ventajas de la economía colaborativa, y de un informe muy interesante que luego mencionaremos sobre el mercado laboral digital a debate sobre plataformas, trabajadores, derechos y WorkTech, que patrocinó de alguna manera Cotec en el año 2019. Y es uno de los referentes más importantes sobre la economía colaborativa en castellano. Jaime López Cosío, licenciado en Derecho, socio director de Laudantis y codirector del Foro Autonómico de Empleo, consultor con más de 25 años de experiencia en planificación, gestión y evaluación de políticas laborales, específicamente en el ámbito del empleo y la formación profesional. Fue director general de formación y colocación en la Xunta de Galicia, gestionando el proceso de creación del Servicio Público de Empleo. Es uno de los más reputados especialistas en políticas públicas de empleo de España. Y luego, el tercer miembro es David Isaac Tobía, abogado, miembro del Colegio de Abogados de Barcelona desde 1994, y es un reputado especialista en Derecho del Trabajo y particularmente en ámbitos de la negociación colectiva y procesos de reestructuración empresarial. Fue socio del área laboral de Deloitte Legal y desde 2019 es socio director de Sagardoy Abogados en Cataluña. Y interviene de manera muy habitual en este tipo de debates. Tras esta presentación, ¿cuál va a ser el formato de esta sesión? Estaremos como 1 hora y cuarto aproximadamente en este debate. Creo que tenemos tiempo suficiente para una reflexión pausada, serena, en donde podamos expresar todos los puntos de vista. En principio vamos a tener los micrófonos cerrados de todos los asistentes, excepto de los intervinientes. Y tenemos abierto un chat en donde desde este momento se podrá ir incorporando aquellas reflexiones y aquellas preguntas y que iremos respondiendo a lo largo de esta sesión. Y al final sí que abriremos los micrófonos, permitiremos abrir los micrófonos para hacer una dinámica mucho más fresca, mucho más directa, con todos los intervinientes, participantes que deseéis hacer vuestras preguntas en directo sin necesidad de utilizar el chat. Bueno, yo creo que tenemos una sesión densa, interesante. Tenemos diseñados un pequeño guión de preguntas
pero si me permitís, me gustaría arrancar y poner un poco el tono en los medios con una pequeña introducción para saber en dónde estamos. Y además voy a utilizar el informe que citaba de Albert Cañigueral, ya que es uno de nuestros ilustres participantes, y todo un placer poder basarnos un poco en las conclusiones de un excelente informe que se llamaba El mercado laboral digital a debate, de 2019, y como comentaba anteriormente, Albert Cañigueral, como miembro de WeShare, lo llevó a cabo con el apoyo de MALT, y partía básicamente de tres premisas, o tres conclusiones, podríamos decir. Un aumento claro de las formas de trabajo no convencionales, que es de lo que vamos a tratar hoy. Hoy no vamos a hablar del trabajo por cuenta ajena, y posiblemente, bueno, sí surge del trabajo autónomo, pero son, yo creo, dos figuras claras en nuestro mercado laboral. Y todo ello hoy, pues vamos, es un gran ecosistema en donde nos encontraremos freelancers, hablaremos de teletrabajo, hablaremos del interim management, hablaremos de las plataformas colaborativas y de cualquier otra modalidad de colaboración profesional, laboral, como queramos llamarlo. Incluso dedicaremos un primer minuto a hablar de cómo lo llamamos, cuál es un poco cómo nos puede ayudar el lenguaje para determinar a esta familia de actividad, ¿no? Otra de las conclusiones, que claramente se apunta a una tendencia hacia la externalización por parte de las organizaciones de gran parte de las actividades. Es decir, lo que saco fuera, lo que saco de dentro, lo voy a buscar fuera. Una tendencia claramente imparable. Y luego un aumento claro de las plataformas digitales, que cada vez aumentan más el número y además la diversidad, atendiendo a todas las necesidades del mercado del trabajo. Desde hace años también, como estábamos comentando, estamos viendo que en algunos territorios, como en Estados Unidos, el 40% del trabajo full-time ya es no laborable, no es freelance, y sobre todo en las economías más avanzadas parece que ha avanzado en los últimos 6 años aproximadamente un 36%. O sea, estas nuevas maneras de trabajar están aumentando claramente, el 36% es una cifra muy importante. Y luego además coincide también, al menos es lo que parece, con que las nuevas generaciones prefieren trabajar de una manera distinta a como hemos trabajado las generaciones anteriores. Incluso llegando en algunos casos con unas expectativas de permanencia en un proyecto de 2 años o menos de 2 años. Y sigue bajando ese tiempo y esa expectativa. Es muy interesante, y además ya estoy pisando al Albert igual, pero ya esta mañana de una publicación de Albert en donde afirmaba que el 18% de la población española ocupada ha participado, que es un dato muy llamativo, en algún momento en las plataformas digitales actuales. Bueno, pues yo creo que el tema está ya puesto un poco está centrado, y si os parece vamos a empezar con una pequeña intervención de 3 o 4 minutos, si os parece, para luego ya pasar a un debate mucho más abierto, mucho más participativo, mucho más ágil, sobre un poco que os ofrezcáis un poco vuestra visión en este momento del estado del arte, de las nuevas maneras de trabajar, de modalidades de relación que desde vuestro punto de vista merece la pena destacar. Tengo a Jaime en pantalla, pues si te parece, te cedo la palabra y empiezas. Pues encantado, gracias Tomás. Buenas tardes a todos, gracias por compartir la puerta de la siesta virtual, que es una nueva costumbre desde los tiempos que corren. Pues yo, a modo de introducción, yo creo que esta cuestión lo que nos plantea a todos es en el fondo un reto adaptativo, cada uno desde la posición que tiene. En mi caso, y lo digo ya como introducción, es ver cómo podemos utilizar las posibilidades que ofrece esta modalidad de empleo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la empleabilidad, es decir, de las oportunidades de empleo que esto genera para las personas más vulnerables y las que están en búsqueda de empleo en general, y también para el mantenimiento del empleo. En mi opinión, creo que el punto de partida para hacer un análisis correcto, antes citaba creo que todos tenemos en la cabeza el libro de Albert, o la obra de trabajo de Albert como referencia, es que tenemos que partir, digamos, de una mentalidad abierta. Tampoco voy a hablar de buca, pero sí de una mentalidad abierta. Es decir, tenemos que entender que el mercado de trabajo no es lo que a cada uno de nosotros nos gustaría que fuera. El mercado de trabajo es lo que es.
Y en esa idea pasa por compartir la perspectiva que cada uno tenemos seguramente por razones históricas, culturales, por nuestra propia vivencia personal, por nuestra propia deformación profesional, de no querer someter todas las formas de empleo, todas las formas de trabajo a un formato predeterminado. Todos tenemos en la cabeza el contrato por cuenta ajena, bajo un contrato estable, indefinido, etcétera. Creo que ese es el error de partida. Tenemos que entender que el mercado de trabajo, y yo me resisto a cambiar ese concepto, lo que propongo es ampliarlo desde el punto de vista de su acepción. El mercado de trabajo comprende todas las realidades, las tradicionales, las nuevas y las que están por venir. Y por lo tanto, lo que tenemos es que entender que el mercado de trabajo es un sistema complejo, adaptativo, entenderlo como tal y basarlo fundamentalmente en lo que yo creo que es el centro del debate, que es cómo sirven a las personas. Es decir, cómo colocamos a las personas, si se quiere a los trabajadores, en el centro del debate. Esa es mi reflexión de partida. Estás en silencio, Tomás. Tenía el micro. Muchísimas gracias, Jaime. Cedo la palabra a Albert. Yo creo que están surgiendo conceptos muy interesantes para la discusión posterior. Sí, bueno, un gusto, un placer poder participar. Siempre los debates, siempre, las primeras veces siempre son especiales, pues se agradece poder tomar parte de ello. Y gracias por todas las referencias. No sabía que el informe B tenía tanto recorrido y me alegro que las conclusiones se mantengan. Cuando las cosas van tan rápidas, un año es mucho tiempo y me alegro que las tendencias de las conclusiones podemos decir que más o menos se mantienen. No, yo tomando también, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que se comentaba, de que es básicamente lo primero es un cambio de mentalidad, de cómo enfocamos la realidad que empezamos a observar de otra manera. Y usar una metáfora que hay un libro canadiense, de una autora canadiense que se llama Work is not a place, trabajo no es un lugar. Y las metáforas que hace es el tema de la familia, ¿no? Y cómo hace 40 años, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando yo nací, en este caso en España de familia, pues era muy único, ¿no? Casado por la iglesia, todos del mismo color, niños bautizados, y todo había una cosa muy concreta. Y como 40 años después, un poco esta diversidad y esta aceptación de lo que entendemos por familia ha explotado y ahora hay mucha diversidad en lo que entendemos como familia por componentes, orientación sexual, hijos adoptados y otras cosas. Esto se ha acompañado durante 40 años de un cambio narrativo. Socialmente hemos ido aceptando esta diversidad. El otro día veía un vídeo de especie de informe semanal acerca de la homosexualidad en el año 81 y era bastante espectacular ver esas opiniones vistas desde ahora. Y desde un punto de vista normativo también hemos ido equiparando en derechos y deberes estas otras alternativas también. Yo diría que en el trabajo estamos en la misma, lo único que estamos como 40 años para atrás con una idea muy única de lo que es el trabajo correcto, la manera correcta de trabajar, la manera correcta de enfocar nuestra vida laboral. Cuando sea por temas generacionales, sea por temas digitales, sea por crisis, sea por lo que sea, creo que es importante ir ampliando este abanico de opciones de vida laboral, de formas de trabajar, formas de vivir y sobre todo esto, desde un punto de vista narrativo, equiparando unas formas de las otras, porque siempre lo que nos ponerte a trabajar en una gran empresa para muchos años parece que sea inferior a las otras opciones, siempre parecen inferiores a esa, pues discrepo, me gustaría que no fuera así. Y desde un punto de vista normativo, pues también y poniendo, como bien decía, las personas en el centro. Yo incluso diría que es importante hablar de persona y ciudadano antes que trabajador, los derechos por ser persona y ciudadano antes que ser por trabajador. Ahí empezamos a tener pequeños matices interesantes. Y bueno, proteger a la opción de vida que todo el mundo quiera, ¿no? Todo el mundo tiene que ser católico apostólico y casado por la iglesia. Muchísimas gracias, Albert. David Tobías. Pues gracias, Tomás, y buenas tardes a todos. Pues la verdad es que, nada, en esta brevísima introducción creo que seré esclavo del estereotipo, no solo por ser el único en toda esta reunión que llevo el uniforme de traje y corbata, sino que como abogado me tocará probablemente echar un poco de agua fría al entusiasmo que puede existir en otro tipo de visiones, porque hay que reconocerlo.
Actualmente en España, lo perimetro en nuestro país, hay margen para lo que tú has denominado, Tomás, me ha gustado la expresión, trabajos no convencionales, solo y solo si no les pedimos la opinión a los jueces de lo social. En el momento que estos trabajos no convencionales traspasan el umbral de un juzgado de lo social, debo decir que la tendencia es curiosamente la contraria. Siguiendo con el ejemplo que nos hacía Albert ahora mismo, os debo decir que la jurisprudencia de los órganos de lo social está siguiendo una tendencia inversamente estricta. Es decir, hace 15 años era mucho más fácil que te declarasen el carácter no laboral de determinadas cuestiones de lo que es actualmente. Y lo cierto es que ha existido en los últimos 7 u 8 años muchísimos asuntos que han llegado a la mesa del Tribunal Supremo de la Sala de lo Social y el score es francamente decepcionante porque la tendencia ha sido declarar siempre la laboralidad y además hasta puntos tan, si queréis, tan anecdóticos como que tenemos una maravillosa sentencia que declara el carácter laboral de un tertuliano de radio. De tal manera que es una situación en la que probablemente fuera de los juzgados de lo social puede existir, y creo que existe, no solo necesidad, sino demanda de encontrar trabajos no convencionales, pero que cuando eso se judicializa a fecha de hoy, el diagnóstico es pesimista por definición y probablemente acabaremos con una sentencia en que declare que existe una relación laboral. Mi opinión es que los órdenes judiciales ven con muy malos ojos a fecha de hoy cualquier cuestión que no sea el estricto contrato de trabajo, cuando en realidad probablemente el contrato de trabajo no da respuesta a muchas de las necesidades que se buscan en este ámbito o terreno no convencional. Es un poco la introducción que quería realizar. Genial. Pues yo creo que el tema ya está bien situado en los medios. Yo creo que ya identificamos cuatro factores del dilema, ¿no? En primer lugar, yo creo que todos conocemos el famoso libro de Grayton y Scott de la vida de 100 años, en donde ya plantea como decía Albert, unos planteamientos de carrera y de vida muy diferentes a los que hemos vivido tradicionalmente en el pasado. Luego es verdad que ya hay una realidad, como bien decía Jaime, el mercado es el que es y el trabajo es el que es, donde incluso en mi experiencia personal hemos tenido que aceptar riesgos laborales de laboralización de personas que trabajan en tu organización, que no pertenecen a tu organización. Por otro lado, también estamos viendo algunas tendencias y una percepción social sobre la precariedad que determinadas plataformas y determinadas formas de trabajar están planteando y generan una cierta tensión. Y entramos, y lo que decía en este caso David, con una colisión con una ley que en este momento no está reconociendo esa situación y además incluso hasta el modelo laboral dual, incluso con cierta influencia sindical, parece que no lo está viendo con buenos ojos. ¿Cómo veis este conflicto, estos cuatro factores en colisión en este momento? Primero que Jaime. Sí, Tomás. Bueno, imaginaos esta cuestión desde mi punto de vista, ¿no? Porque yo, para los que no me conocen, trabajé en la administración 13 años, o sea, procedo del ámbito más estricto, digamos, de la aplicación normativa y además fui director general de un servicio público de empleo y además me tocó hacer un aterrizaje de lo que era el antiguo INEM en una comunidad autónoma. Claro, el único problema es que uno entiende a lo largo de su vida que pelearse con la realidad es un ejercicio que conduce a la melancolía y después a la frustración. Es decir, tampoco había internet cuando comenzamos a trabajar en ese ámbito. Yo lo que creo es que en esto, y puedo entender la posición de los jueces, porque los jueces al final interpretan el derecho positivo y lo aplican con mayor o menor rigor, pero probablemente hay de fondo un problema normativo. Me viene a la cabeza aquel libro de David Graeber de la utopía de las normas, ¿no? De la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia, que se titulaba. Bueno, es más cómodo probablemente trabajar en un entorno conocido, donde todo está arreglado, es más sencillo, plantea menos problemas, pero yo creo que la realidad se impone y la realidad nos interpela de manera continua. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente no porque a alguien se le haya ocurrido
mantener el concepto clásico de derecho del trabajo, que en sí mismo ya es en cierto modo una excepción, una acotación de las relaciones comerciales o mercantiles tradicionales. No solamente por eso, sino porque yo creo que cuesta seguir el ritmo de lo que está pasando. Y el derecho en esto, y los que procedemos del ámbito jurídico, pues entendemos que eso es una dificultad. ¿Cómo resolver este conflicto? Pues yo creo que teniendo una posición mucho más abierta. Voy a intentar explicar con un ejemplo concreto. Si nosotros, ahora que hay coches eléctricos, tuviéramos que reinventar el código de la circulación, pues seguramente nos conduciría también al fracaso. Lo que estamos intentando es que los coches eléctricos puedan operar en un código de la circulación compartido con los coches diésel o con los coches de gasolina, ¿no? Incluso con vehículos movidos por la tracción humana, como las bicicletas, ¿no? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un uso inteligente del derecho, un uso comprensivo, que intenta desde una posición generalista, flexible, que bajo unas normas de mínimos, bajo unas normas básicas, el good work, el trabajo decente, los planteamientos más generales, más de consenso de fondo, permitan la convivencia de diferentes realidades. Conviven coches eléctricos con coches diésel, con coches de gasolina, con vehículos de tracción humana o de tracción animal, que todavía los hay en algunos sitios. En Galicia algunos nos encontramos de vez en cuando. Bueno, pues este es un poco el modelo. Yo creo que el derecho tiene que ser lo suficientemente flexible para que, sin tener que cambiar el código de circulación, por lo tanto sin abdicar de los elementos centrales de protección y de seguridad jurídica del derecho del trabajo, permita que puedan circular las diferentes modalidades. Y eso, sí, es verdad, es una función del legislador. Interpela directamente al legislador, no al juez, con todo el respeto al juez. Interpela al legislador. Y es el legislador el que tiene que encontrar ese mínimo común denominador, y pongo sobre la mesa este concepto de base, que permita no solamente esa convergencia de diferentes realidades, sino de realidades que además son transnacionales. No perdamos de vista que operamos en un entorno de libre circulación en el ámbito de Europa, que hay además muchas empresas globales que operan en diferentes contextos, que hay además elementos culturales, idiomáticos, horarios distintos, conviviendo en algunos casos en una misma empresa. Ayer yo participaba en una sesión con una multinacional con centros de trabajo en diferentes continentes, y esta era un poco la reflexión. Es decir, o el derecho se acomoda a la realidad, o encajar la realidad a martillazos en el derecho va a ser, la verdad, muy doloroso. Claro. Yo añadiría un poco a lo que comenta Jaime, que creo que hay dos vectores. Estoy de acuerdo en el tema del derecho, pero curiosamente este mismo derecho, al menos en sus parámetros principales, admitía hasta no hace mucho determinadas realidades que actualmente la jurisprudencia no está admitiendo. Es decir, yo creo que, curiosamente, lo que ha cambiado ha sido más la interpretación del derecho que este mismo derecho, hasta el punto de que ahora estamos a la espera de que el Tribunal de la Unión Europea dé un paso más. Ya lo ha hecho con un auto muy reciente de abril de una cuestión prejudicial británica en la que parece que viene a corregir el criterio tan estricto que estábamos aplicando aquí en España, pero parece que ha existido un convencimiento por parte de la judicatura de que ese derecho que admitía, como digo, trabajos no convencionales hasta ahora, no los tiene por qué admitir. Y eso probablemente me lleva a la segunda reflexión, que es que claramente en la batalla de la imagen de estos trabajos no convencionales se ha perdido en este momento, porque se asimila de manera casi automática, insisto, estoy utilizando, Tomás, tu expresión, trabajo no convencional, como sinónimo de precarización y de desigualdad y de asimetría, porque automáticamente nos viene siempre a la cabeza un chico joven subido en una bicicleta cargando comida. No vemos ninguna otra realidad. Entonces, creo que hay una fuerza de arrastre de esa imagen de precarización que claramente es la que debe resolverse en el derecho, pero también en la interpretación de ese derecho y por parte de los que lo interpretan. Interesante, Albert. ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo lo que estoy aprendiendo estos días es que estamos preguntando un poco a las personas trabajadoras. Y creo que conocer sus historias. El otro día estaba viendo, estoy participando en un proceso de
conocer qué tipo de investigación se ha hecho en España desde el 2014, más o menos, acerca de estos temas. Y hay vídeos, hay blogs, hay artículos, y creo que es una cantidad ínfima la gente que ha llegado a preguntar directamente, a hacer encuestas, a conocer las historias de las personas con trabajos no convencionales. Y eso, acabamos creando una imagen distorsionada de que todo el mundo está subiendo la bicicleta repartiendo comida, cuando la diversidad, y cuando buscamos modalidades de trabajo más inclusivas, ¿no? Un poco en el ámbito que ha comentado también Jaime, pues veremos como hay mucha gente que no le conviene o no le encaja un trabajo de 8 horas en el mismo sitio toda la vida. Bueno, yo creo que parte de un tema, yo creo que las narrativas en todo esto son muy importantes, ¿no? Hay que empatizar también y comprender que hay gente que lleva mucho tiempo, personas e instituciones que llevan mucho tiempo y mucha energía invertida en la manera en que funcionan las cosas. El status quo ha venido creciendo con mucha inversión de tiempo y energía, por lo tanto ahora mucha gente que tiene esa inercia, que cualquier cosa u otra que no sea eso le molesta, y eso hay que empatizar con eso y entender por qué. Y luego yo creo que también buscar la empatía con gente que busca otras maneras de integrarse en el mercado laboral, que no es trabajando 40 horas a la semana haciendo siempre lo mismo. Hay muchísimas otras opciones que son válidas, ¿no? Y ahora estoy como recopilando casos, sobre todo como ocurre muchas veces en Estados Unidos, ¿no? De estudios que están enseñando casos personales, ¿no? De cómo la gente, cómo 3 inmigrantes viven el hecho. Bueno, pues ahí aprendes un montón leyendo las vidas de estas 3 personas. Y luego, un poco, no sé si también esta línea, desmitificar el empleo tradicional como el mejor invento de la humanidad. El 60% de la gente odia los lunes. Algo será, algo mal estaremos haciendo. Yo creo que los que habéis coincidido en constatar una realidad. Yo creo que todos estamos de acuerdo que esta es una tendencia creciente, como veíamos en la introducción. Lleva ya años creciendo, parece que cada vez más gente se apunta a esta manera de trabajar, de colaborar, de vivir. Claro, aquí tenemos dos interpretaciones. La primera, esto es una tendencia que crece como una respuesta a un mercado adverso, es decir, me resigno a colaborar como pueda porque no tengo otro remedio y bueno, pues qué mala suerte he tenido, o es una opción elegida. O sea, nos movemos entre esas dos interpretaciones. Si es la resignación, obviamente, pues los tribunales de alguna manera están aplicando una ley que protege al más débil. Si es una opción elegida, estamos frenando una tendencia donde muchos profesionales no quieren involucrarse en procesos, como bien comentabas, Albert, trabajo de 5 horas a la semana y empezando los lunes a las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿No? ¿Qué opináis sobre estas dos interpretaciones? Bueno, yo creo, si me permites, Tomás, esta idea que cita, por cierto, Albert en el documento de Cotec, haciendo referencia a un estudio, creo que de la OIT, esta idea de si la relación empodera o explota al trabajador. Esto es muy importante, es verdad. Si consideramos que le está explotando, es lógico que haya funcionen los mecanismos de protección de la inspección de trabajo, de los tribunales. Si consideramos que le empodera, pues diremos, pues muy bien, estamos generando una nueva ola de emprendedores, ¿no? Y estamos fomentando el espíritu emprendedor. Es muy importante, efectivamente. Si la lectura es de que mayoritariamente es una situación no querida, no deseada, que atenta, digamos, contra la igualdad de oportunidades o contra la libertad individual, es lógico que se produzca una reacción social. Pero claro, yo creo que para esto es muy importante la estadística. Creo que alguien lo ha comentado de pasada. Claro, nosotros tenemos una estadística laboral donde esta realidad prácticamente no aparece. La estadística que vemos cada mes se basa en los contratos, en el porcentaje de contratos indefinidos, que por cierto nunca llega al 10% del total de los contratos. O cuando analizamos, por ejemplo, las necesidades de formación, se analizan a partir de las contrataciones y a su vez se miden en función de las ocupaciones. Es decir, el criterio de análisis es el CNO, Clasificación Nacional de Ocupaciones, cuando la inmensa mayoría de la actividad ya está fuera de ese marco. Cualquiera de nosotros está a caballo de varias ocupaciones, ¿no?
en términos estadísticos. Por lo tanto, es verdad, el tratamiento de la información, el tratamiento estadístico, la investigación, incluyo aquí a las universidades, es un elemento central para que este debate se coloque en sus justos términos. Y el otro elemento central es preguntar a los interesados. Efectivamente, es muy importante saber cuál es su nivel de satisfacción, fundamentalmente en dos términos. ¿Hasta qué punto tenemos indicadores de vulnerabilidad? Es decir, ¿hasta qué punto, a través de la trazabilidad de los datos, podemos saber que una persona efectivamente es vulnerable por causa de una relación de este tipo? ¿O hasta qué punto es vulnerable incluso estando en una relación convencional? Esta sería la pregunta. Y segundo, ¿cuáles son los beneficios, en términos sobre todo de ingreso, de nivel de vida, asociados a la persona? Dejo sobre la mesa una idea. La seguridad social, fijaos, la seguridad social es como el paradigma de lo convencional, ¿no? Se basa en el cálculo actuarial, en lo contributivo. Acaba de romper con el ingreso mínimo vital este debate. El ingreso mínimo vital toma como base elementos, indicadores, prescindiendo de si la persona está ocupada, es decir, está trabajando, y si lo está haciendo por cuenta ajena. No tiene en cuenta ese elemento, tiene en cuenta elementos objetivos. Por lo tanto, un aplauso en este caso para la seguridad social. Creo que ha roto una lanza, ha introducido una nueva manera de ver el problema. Lo sorprendente es que los servicios públicos de empleo, por ejemplo, la inspección de trabajo o juzgados, como decía David, pues todavía esto no lo tienen. Yo creo que es muy importante que tengamos todos los datos encima de la mesa para poder tomar una posición, y también que los criterios de interlocución, es decir, quiénes son los interlocutores sociales, diríamos, quiénes son los agentes sociales a la hora de opinar, cómo se construye el paradigma, digamos, de representatividad. Este problema ya lo tuvieron los autónomos, lo tienen todavía los autónomos. ¿Cómo construimos el nuevo paradigma de representatividad para tener una foto real, participativa? Ahora está abierto un proceso de información pública, de una normativa que está preparando el Ministerio de Trabajo sobre esta cuestión. La abrió en el BOE del día 6, está abierto hasta el día 22. ¿Cuáles son los procedimientos de participación, ¿no? Porque yo creo que eso nos da un poco de pistas de hasta qué punto es plural, se tienen en cuenta todos los puntos de vista, o seguimos todavía basándonos en la opinión, casi diríamos, convencional, en el punto de partida de quien interpreta la norma o de quien la desarrolla y la aprueba. Has mencionado un tema interesante que volveremos luego, Jaime, sobre la interlocución, pero vamos a dejar que tanto Albert como David compartan su opinión. Sí, bueno, como decías, ¿no? Estas dos interpretaciones más de resignación o de entrar en otra opción y de ser una opción elegida. Y yo creo que es lo primero reconocer que ambas cosas ocurren y ocurrirán a la vez. Es decir, es imposible, no se puede creer que todo el trabajo atípico cae en uno de estos dos lados, las dos cosas ocurren a la vez. Incluso yendo un paso más allá, muchas veces también tenderemos a categorizar una plataforma en concreto que genera un tipo de opción a la otra. Cuando si vas a mirar la población de trabajadores y trabajadoras dentro de una plataforma, te encontrarás también diversidad de gente, de motivaciones, gente que es capaz de agruparse con unos cuantos y saber muy bien cómo funciona el algoritmo y ganarse muy bien la vida y tener suficientes horas de trabajo, y otra gente que no tiene otra opción, muchas veces incluso haciendo un alquiler ilegal de un perfil digital porque no tiene papeles, no existe como ciudadano y no tiene ninguna otra opción de participación en el mercado laboral. Y podemos ver también otra pregunta en este sentido es qué carrera, qué proceso, qué camino de mejora, ¿no? Es decir, seguro que hay situaciones laborales muy precarias y ni las formas atípicas de trabajo en las plataformas van a hacer desaparecer. Pero si las tenemos bien identificadas, ¿qué caminos que realmente les podemos dar para que esa situación mejore de esas personas? Muy de acuerdo con lo que decía también Jaime, que luego, ¿no? Si estamos viendo esta resignación muchas veces por falta de opciones, por falta de ingresos, por falta de... Pues bueno, si hemos empezado a hablar ya de las personas, no de los trabajadores, ¿no? En el momento que empezamos a proteger a las personas por ser personas, ciudadanos, resulta que tendrán más capacidad de negociación, más capacidad de decidir. En el momento que no tienes tanta necesidad básica, está en una posición mucho mejor para poder escoger. Y tenemos más gente donde podrá elegir que gente que está resignada.
y esto ya no depende de una decisión como se ha hecho ahora con ingreso mínimo vital, de una decisión más social que laboral. Interesante. David, yo quería, aparte de escuchar tu opinión respecto a este punto, pero en tu caso, que estás muy cerca a muchas empresas, esas empresas seguro que tienen, grandes empresas sobre todo, a este tipo de profesional que trabaja dentro del ámbito de organización de la empresa y que teóricamente, podríamos decir, es el falso autónomo, podría ser un termómetro interesante para saber si esos colectivos en algún momento, de profesionales de un nivel medio-alto, aspiran a incorporarse a esas organizaciones, a las organizaciones matrices, podríamos decir, o realmente siguen manteniendo y reivindicando su independencia como profesional con cuenta propia y vinculado a un proyecto. ¿Cuál es un poco tu opinión, David? Mira, mi opinión basada en experiencias forenses es que el tema del falso autónomo nace de trabajos de baja cualificación. Es muy difícil encontrar pleitos o litigios o reclamaciones de un directivo o un interim management, algo asimilable que acabe en el juzgado alegando su carácter de falso autónomo. De ahí probablemente viene el estigma. Es decir, que los jueces solo están viendo una parte de la realidad, que es la parte de menor cualificación. Porque ahí lo que creo, un poco enlazando lo que habían dicho Jaime y Albert, que la precarización o la precariedad en las condiciones es una cuestión que se puede resolver por la ley, estableciendo claramente un catálogo de normas y de condiciones mínimas, y en segundo lugar, en base a los mecanismos tuitivos, léase inspección de trabajo. Porque al final hay que reconocer también una evidencia desde el punto de vista legislativo. Creo que se puede decir que el modelo del trabajador autónomo económicamente dependiente, al menos en su configuración actual, ha fracasado en España. O sea, yo creo que no fue una experiencia muy bien intencionada, pero que además creo que su margen de actuación nuevamente se ha visto reducido por la interpretación estricta de los tribunales. De hecho, en Italia tienen una figura muy parecida, a mí me gusta mucho el nombre, que es el trabajador parasubordinado. Y creo que da una interpretación bastante correcta de lo que queremos. Por tanto, que a lo mejor hay que asumir que estos trabajos no convencionales probablemente solo tendrán margen de actuación para trabajos de cualificación, ya sea directiva, intelectual o de ámbito científico de desarrollo, y no para trabajos de menor cualificación. Probablemente, quizás es un primer paso, pero si la escalera la definimos así, al menos será un primer escalón que podremos superar y evitar una parte del problema. Interesante. Volviendo un poco a la realidad ya de lo que percibimos en el mercado laboral, Jaime has apuntado un tema muy interesante, que es la interlocución. Yo creo que nuestro mercado sigue dibujado desde esa dualidad de indefinidos protegidos, desde temporales menos protegidos, y con los agentes sociales, que es el mundo de la empresa y el mundo sindical. No sé si me equivoco, pero recientemente ha habido una aproximación a algunas asociaciones de lo que se llamamos riders, que buscando ese elemento de protección decían, no, oiga, que es que yo quiero seguir siendo independiente, soy rider, pero no quiero involucrarme laboralmente en ninguna organización ni con la organización matriz contratante, ¿no? ¿Cómo pensáis que en este debate que estamos teniendo en este momento se sitúa en ese mercado dual de agentes sociales, en donde los sindicatos hablan con las patronales con los sindicatos, y en donde también el mundo laboral se divide entre esos trabajadores permanentes y trabajadores temporales? ¿Qué lugar tiene este debate en ese terreno? Bueno, Tomás, yo creo que es muy importante porque especialmente a nivel regulatorio, el derecho laboral es un derecho, digamos, pactista, ¿no? Convencional, que tiene un componente sustancial del diálogo social, y por lo tanto, quien participa en ese diálogo social tiene una importancia fundamental, tanto en el proceso normativo, después en el proceso interpretativo y, por supuesto, en la negociación colectiva. Y yo creo que eso es lo que está haciendo, y aquí me voy a tirar a la piscina directamente, creo que es lo que está haciendo que el derecho laboral vaya por detrás de otros derechos sociales. Y voy a intentar explicar. Mira, si nosotros intentamos encajar en esa realidad teórica, que probablemente es en la que se sienten más cómodos los interlocutores sociales habituales, patronales y sindicatos, de la relación laboral ordinaria, vamos seguramente a causar un efecto
discriminatorio en el sentido social, es decir, vamos a perjudicar a las personas más vulnerables. Es decir, probablemente esto funcionará para el 60%, probablemente funcionará para aquellos cuya productividad más permita pagar el salario de convenio, en este caso el salario mínimo, pero ¿y qué pasa con los que se quedan fuera? Por lo tanto, hace falta, si efectivamente la visión es de la persona, de los derechos de la persona, de los derechos del ciudadano, entendiendo que su dimensión laboral es una dimensión más de su condición de persona, de su condición de ciudadano, tenemos que incorporar otras visiones, no estrictamente corporativas, entiendo por corporativas la representatividad de empresarios y sindicatos. Vuelvo al ejemplo de la seguridad social. ¿Por qué se ha roto este paradigma de lo contributivo? ¿Por qué se ha roto este paradigma de la visión típica de seguridad social? Este paradigma incluso de la visión del derecho individual, se va a un derecho de la unidad familiar o una visión de la unidad familiar. Esta visión de si está trabajando o no está trabajando como causa del derecho a una prestación. ¿Por qué? ¿Por qué se rompe esto? Se rompe fundamentalmente porque aparecen unos actores que son los representantes, digamos, de las entidades sociales. Voy a citar a Cáritas porque ha tenido una participación muy directa en ese proceso, porque en España tiene una presencia muy sustancial, que es quien introduce un elemento diciendo lo que estamos haciendo discrimina, deja fuera del marco a muchas personas. Bueno, a mí me gustaría introducir esta reflexión. Cuando nosotros trabajamos en el ámbito de las políticas activas de empleo, si intentamos que la política activa de empleo sirva solo a los efectos de una contratación laboral ordinaria y además de carácter indefinida, porque son los únicos mecanismos que reconocemos como inserción laboral para valorar positivamente un proceso de empleo, o incluso para retribuir, como sucedió con el acuerdo marco de las agencias de colocación, exclusivamente se retribuyen un cierto tipo de empleos, estamos sesgando a favor de los más empleables y estamos discriminando a los menos empleables. Estamos reduciendo, por lo tanto, las oportunidades de las personas más vulnerables. Dicho de otra manera, si los únicos mecanismos de ayuda se concentran en subvencionar contratos indefinidos, como ha pasado tradicionalmente con la política activa de empleo en España, ¿a quién beneficiamos? Pues aquellos que son objeto de contrato indefinido, por lo tanto, las personas más confiables, más insertables, y a las empresas que hacen contratos indefinidos. Por lo tanto, tiene un sesgo negativo sobre aquello que intentamos resolver, que es crear oportunidades de empleo para aquellas personas que tienen más dificultades para acceder al empleo. Por lo tanto, desde el punto de vista de las políticas activas de empleo, yo quiero darle la vuelta al argumento. Quiero decir hasta qué punto esta posición cerrada, esta interpretación restrictiva de la inspección o de los servicios de empleo o incluso de los tribunales están perjudicando, desde mi punto de vista, de manera ostensible, a las personas más vulnerables, porque les cierran oportunidades de inserción laboral. Atípicas, probablemente, pero oportunidades de inserción laboral. Es decir, les condenan a quedar fuera del mercado de trabajo porque alguien ha puesto una barrera de entrada en el mercado de trabajo que algunas personas, por razones de cualificación o por razones de productividad marginal, no pueden superar. Si le damos la vuelta al argumento, probablemente ganaremos adeptos en la visión de mayor flexibilidad. Sí, muy interesante. Alberto, David, ¿cuál es vuestro punto de vista? Sí, yo simplemente comento a nivel de interlocución. Por mi tipo de trabajo me toca hablar con mucha gente y en esta última semana me ha tocado dar clase a comisiones obreras, por un lado, online. Y el otro día y ayer estaba hablando con el director de dos asociaciones de riders también. Con lo que tengo esto, más como decía antes, ¿no? Experiencia en hablar con él, más que en la parte teórica. Y lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con la ministra de Trabajo, que se ha reunido con una asociación de riders en concreto, de Riders por Derechos, porque están asociados, son una parte de la intersindical de Cataluña, como forman parte de un sindicato minoritario pero reconocido oficialmente, han podido hacer este encuentro. Este artículo al que te referías de otras 3 asociaciones que no están ligadas a ningún sindicato tradicional, se las he negado, se les ha dicho, lo he escuchado por el director de uno de ellas, que no son un representante válido y que no son interlocutores válidos, cuando representan a la mayoría de los riders, ¿no? Ahí tenemos un problema importante de esto
eso, los procesos, las maneras, las instituciones tradicionales no están reconociendo estas nuevas formas laborales. Y bueno, por ahora el debate es lo único que puede hacer es al ámbito público. Y de hecho el día 26 de junio han convocado una huelga en varias ciudades, unas protestas, perdón, en varias ciudades de España para hacer visible su necesidad de que no quieren ser empleados de estas plataformas, quieren seguir siendo autónomos. Esto está empezando a moverse estos días. Por tanto, están haciendo cosas parasindicales, ¿no? Pero muy parecidas. Y yo creo una figura que emerge todo esto, que también, ¿no? Cosas que van emergiendo, me gusta cómo conectar cosas, es especie de los gremios, la vuelta a la gremialidad sectorial de todo esto, que no es un sindicato tradicional que a veces quiere abarcar tantas cosas, sino que representaría qué tipo de figura intermedia podría ser buena para este tipo de interlocución, que no lo sé exactamente. Digo, el gremio es la referencia histórica que podemos tener, no sé si resuelve algo, si no lo resuelve, pero bueno, un tema sectorial ahí y ahí se varía un poco de Jaime, de poder dentro de un gremio habrá pues acceso al mercado de trabajo de distintas maneras, una manera más tradicional, otra más de aprendiz, otra más de pues rellenar huecos, bueno, diríamos, ¿no? Pero creo una gremiación de algún tipo, que digo, no sé si es la palabra correcta o no es el concepto correcto, lo digo porque es la única referencia que David. Sí, una de las características del derecho al trabajo clásico ha sido primar la negociación colectiva por encima de la voluntad individual. Yo creo que este es un paradigma que hoy por hoy pues está en entredicho, porque probablemente el futuro nos habla de trabajadores que ya no están todos agrupados en un mismo centro de trabajo, en una misma fábrica, y donde el concepto de necesidad colectiva a la que puede dar satisfacción la negociación colectiva, pues probablemente baja de intensidad. Y hoy por hoy ese sistema criticable, pero ese sistema americano de la individualización de la negociación, pues probablemente es algo que en el terreno de los trabajos no convencionales o de los sistemas de empleo no convencionales está claro que es el gran riesgo al que se enfrentan las organizaciones sindicales. Es evidente que los sindicatos son conscientes que la atomización de los trabajadores va en contra de ese nivel de representación colectiva que se les atribuye, y probablemente cuando hablamos de cambio de mentalidad, se ha dicho al principio de esta charla, que parece que siempre apuntamos a los mismos, a los jueces, a los empresarios y a lo mejor a otros interlocutores, también hay que decirlo en cuanto a las organizaciones sindicales, porque tenemos problemas modernos que normalmente muchas veces desde la óptica sindical se abordan con soluciones antiguas. Y eso no significa que la culpa solo recaiga en uno de los dos planos de la mesa, en uno de los dos lados, pero claramente también creo que a nivel de interlocución pues hay ahí deberes por hacer. Sí, yo quería preguntar, estamos focalizándonos en este momento en esta discusión sobre claro, estamos hablando de los riders de la zona de la pirámide, vamos a decir, más vulnerable y con unas condiciones menos atractivas. Por otro lado, desde hace años, y yo creo que esta tendencia va a continuar, la escasez estructural del mercado del trabajo, sobre todo en actividades cualificadas y digitales, es un hecho, ¿no? ¿Vosotros creéis que esta tendencia va a continuar creciendo y que al final el propio mercado va a encontrar los resortes propios para regularizar esta situación, para encontrar ya un nuevo modelo diferente al existente? Y olvidándonos ya de los riders, porque es verdad que tiene una problemática concreta y posiblemente, como desde el principio de este debate hemos visto que captura, ¿no?, la atención, pero la pirámide es muy vertical. Hay muchos estratos en las plataformas colaborativas. ¿Cómo lo veis? Pues yo, Tomás, yo creo que sí, porque el fundamento de todo esto, hay un fundamento económico, obviamente, otro jurídico, pero yo creo que por debajo de estos hay un fundamento cultural. O sea, yo creo que está sucediendo en este ámbito algo que ya sucedió en otros en los últimos años, ¿no? Yo recuerdo el debate hace muchos años, pues no sé, con las compañías aéreas de bajo coste, ¿no? o con la compra a través de Internet, ¿no? Decían, hombre, pero esto nadie lo comprará porque, en fin, son condiciones. Claro, pues resulta que Ryanair
acabó siendo la mayor compañía o la compañía que mayor número de pasajeros de avión transportaba en toda Europa y, por supuesto, en España, ¿no? Y probablemente lo mismo podríamos decir en el caso de Amazon, darle nombres a las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una corriente cultural. Hace pocos días decía Bezos en una entrevista muy interesante, le preguntaban cómo veía él el futuro, ¿no? Y decía, ¿cuáles eran las tendencias de futuro? Y él decía, yo soy empresario, yo las tendencias del futuro no las sé. Dice, yo baso mis actuaciones en pensar en aquello que va a permanecer igual. Y decía, ¿y qué es lo que va a permanecer igual? Decía, pues que las personas querrán el mejor producto al mejor precio en el menor tiempo. Esto, que son los criterios, digamos, de tomas de decisiones, lo que nos lleva en el ámbito cultural es a intentar ganar flexibilidad y al mismo tiempo ganar autonomía y al mismo tiempo intentar maximizar nuestro tiempo, al mismo tiempo intentar trabajar el menor tiempo posible con el mayor ingreso posible. Es decir, en la medida en que las personas ven la flexibilidad como una ventaja para su propia vida, para su propia organización, es una tendencia cultural irrefrenable. No solamente por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda. Antes comentabas, creo que está también en el trabajo de Albert, que más del 50% de los trabajadores por cuenta ajena no están del todo satisfechos, vamos a decirlo así, con la relación laboral ordinaria. Por lo tanto, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que esta es una realidad cultural que la tecnología ha hecho posible, como la ha hecho posible, en fin, en la compraventa de servicios, no sé, de hotellería, por poner otro ejemplo, y por lo tanto lo que tenemos es que acostumbrarnos a esa realidad y vuelvo a la idea, esto sí, de fijar elementos en los que todos estemos razonablemente confortables, también desde el punto de vista ético. Por lo tanto, sí que es necesario establecer mínimos en el que uno tenga conciencia, de la misma manera que cuando hace una compra, que no se está produciendo un abuso en el origen, ¿no? Esta es un poco, yo creo que la idea de fondo. Volver a poner el foco en la persona, darle autonomía, pero protegerla de manera que esa autonomía responda, digamos, a una decisión voluntaria y no a una situación sobrevenida en contra de su voluntad. Creo que esto se aplica en general en las decisiones de las personas y yo creo que podríamos trasladarlo también al ámbito profesional. Muchas gracias, Jaime. David, Alberto. Nada, muy brevemente, enlazando incluso con lo que había dicho Albert antes de preguntar a las personas. No creo que el contrato de trabajo, y lo dice un laboralista, dé más seguridad. Lo que da seguridad es un contrato. Y por tanto yo creo que al final lo que hay que exigir es que cualquier tipo de relación esté correctamente regulada, normada y controlada. Por tanto, si somos capaces de llegar a ese escenario, al final los que quieran estar en un entorno, llamémosle mercantilizado, liberal, freelancer, lo que sea, podrán hacerlo con un esquema de seguridad que ellos considerarán correcto. Creo que al final este es el tema. Es decir, está claro que la gente no está satisfecha con el contrato laboral porque genera insatisfacciones, igual que lo generará un contrato para subordinado, pero al final lo importante es que cualquiera de las dos realidades encuentre una protección jurídica y jurisdiccional. Y por tanto, incluso desde el punto de vista, como apuntaba Jaime, desde el punto de vista prestacional. Es decir, creo que a lo mejor la seguridad social de los autónomos, pues hay que profundizar todavía en ello, a pesar de que se están dando grandes avances significativos. Yo creo que la cuestión pasará por ahí. Muchas gracias, Albert. Sí, también de manera muy breve. No creo que el mercado de manera mágica vaya a resolver las cosas. Eso no, con manos invisibles estas cosas no me convencen. Con lo que el futuro, lo que ocurra, depende de lo que hagamos. Esto hay que tenerlo claro. Lo que hagamos aquí y ahora, a nivel personal, colectivo, estatal. En este sentido, pues muy con el eco de lo que decía David, yo creo que hay un tema normativo a aplicar, y ha salido varias veces, que hay unos mínimos que podemos garantizar desde el punto de vista normativo de inspección, pues hay que, por tanto, para que no haya esa precariedad. Hemos visto también durante el COVID que somos capaces de ejecutar cosas y hacer cosas que no nos imaginábamos que éramos capaces de hacer y de normativizar. Por lo tanto, hemos visto que somos capaces de muchas más cosas. Creo que hemos ampliado nuestro espectro de, ¿no? Por tanto, aprovechar ese momento en este sentido. Y lo otro es, dentro de esto también hablamos, otra obsesión que tengo en esta mirada al futuro es dejar de hablar de las personas
el trabajador atípico como un trabajador individualizado. Lo primero que haces, yo siendo autónomo y freelance, lo que queráis, te agrupas con gente para que te acompañe en este camino. Esa pequeña agrupación de 5 o 10 amiguetes, el grupo de música, el grupo de fútbol, ese tiene que ser, para mí es un elemento clave que va a permitir un mejor equilibrio de poderes, seguridad, negociación, nada. Tu cuadrilla no tiene por qué ser una gran estructura. Nosotros mismos en Wishers somos todos autónomos, pero somos una especie de mini agencia de consultoría donde todo el mundo es autónomo, no tenemos relaciones laborales tradicionales. Pero nos da mucha seguridad, nos acompañamos, aprendemos juntos. Ese actor hay que empezar a tenerlo claro al hablar de formas éticas de trabajo. No individualizados, sino pequeños colectivos, cuadrillas, que es mucho más divertido y mucho más eficaz. Sí, luego. En el informe tuyo, Albert, planteáis un tema que me parecía interesante o muy utópico hace unos meses, pero la verdad es que en estos meses, los 3, 4, 5 meses que están pasando cosas como Blade Runner, ¿no? como el replicante, Roy Batty, que decís, se plantea el reto de combinar la flexibilidad y la libertad del trabajo independiente con las protecciones y beneficios asociados al trabajo por cuenta ajena. Una aspiración muy ambiciosa que quizá hace meses pensábamos que tampoco podría aplicarse el ingreso mínimo vital, pero ahí lo tenemos. ¿Y creéis que puede ser posible asimilar a ese trabajo independiente como freelance, etcétera, etcétera, asimilarlo a una protección respecto a todo lo que es el estado del bienestar similar al trabajo por cuenta ajena, que es lo que le hace teóricamente más precario? David. Sí, no me cabe duda, es una cuestión de ponerlo en la ley. Yo creo que al final es un tema tan sencillo como la protección social se positiviza, no nace por generación espontánea, por tanto se legisla y se tiene que poner en marcha. Y creo que el tema de la protección social, con todas las dificultades, puede ser lo más sencillo porque es una cuestión de ponerlo negro sobre blanco en el BOE, ¿no? Muchas gracias. Jaime. Sí, pero con un matiz. Yo creo que requiere, estoy de acuerdo, es factible, pero creo que requiere, y vuelvo a citar a Albert, y lo siento Albert, pero es que me parece que eso está muy bien expresado en tu trabajo, requiere lo que tú llamabas innovación regulatoria. Y creo recordar, por tanto, sí, pero con innovación regulatoria. Y creo recordar que en la innovación regulatoria poníais algunos ejemplos en el estudio de Cotet, como la trazabilidad para identificar posibles discriminaciones, como la regulación compartida, como el cumplimiento alternativo a efectos de protección social. Por lo tanto, sí, pero con matices, es decir, no con las formas habituales. Si intentamos resolver problemas nuevos con soluciones antiguas, probablemente fracasaremos. Por lo tanto, creo que es factible con un componente de innovación en la regulación. Y extiendo esta innovación en la regulación también al ámbito de la política activa de empleo, perdonad que con mi territorio, cambiando un poco las formas de intervención bien intencionadas para crear oportunidades de empleo que hasta ahora están como muy enfocadas al trabajo convencional, que antes decía subvenciones a contratos indefinidos, por focalizar esos esfuerzos, estamos hablando de casi 3.000 millones de euros al año, ¿no? para focalizar esos recursos en las personas, es decir, en el derecho, en los derechos individuales, ¿no? Que luego, digamos, se articulen, como decía Albert, en unidades más colectivas, agrupadas o gremiales. Pero creo que es muy importante también girar la política activa de empleo para ir a resolver el problema de la persona en cuanto al acceso a la formación, el acceso a la protección y el acceso a los incentivos, incluso a la garantía de ingresos, como ha hecho el ingreso mínimo vital. Por tanto, sí, pero innovando la regulación. No va a servir seguir haciendo lo mismo. Porque, insisto, el riesgo que corre haciendo eso es excluir a una parte cada vez más grande de la población activa ocupada. Tiempo para la innovación. Y Alberto, voy a pedir que comentes sobre tu propio comentario. No, evidentemente siento estar de acuerdo conmigo mismo, más o menos. No, simplemente lo único matiz, y creo que ya se ha hecho muy buen análisis por parte anterior.
simplemente ver que no todo el mundo puede, es decir, este equilibrio entre flexibilidad y seguridad no tiene por qué ser universal ni ser lo mismo para todo el mundo, para todos los tipos de trabajadores. Permitir una cierta atomización, no digo a nivel personal, pero sí, que tendemos también a verlo todo como todo el mundo igual. Cuidado, porque depende del tipo de trabajador y tal, de unas cosas u otras, ¿no? Y ver qué es prioritario para unos, para otros. Va a ser ingresos, va a ser formación, va a ser estar acompañado, va a ser flexibilidad. Ahora, ya sabes. De nuevo, es en preguntar a las personas y entender que no es lo mismo para todos. Con ahí ganaremos y, evidentemente, con la innovación regulatoria, que no tenía tan en la cabeza que habíamos hablado de esto en el informe, pero que es muy necesario. Muy bien. Bueno, ya llevamos como una hora prácticamente, porque son las 5:02, vamos a abrir enseguida los micrófonos. Quería hacer la última ronda, ya a ti, como en forma de titulares. ¿Cuál sería, desde vuestro punto de vista, los puntos claves para progresar en este terreno? 2 o 3 recomendaciones desde mi punto de vista que ayudarían mucho a consolidar de manera sensata este modelo. Bueno, yo diría 3. Primero, reconocer la realidad, es decir, creo que es lo primero, no pelearnos con ella. Esto tiene mucho que ver con las fuentes de análisis. Me parece que hace falta más análisis, más investigación, más interlocución con los propios interesados. La estadística laboral tiene que variar para contemplar, digamos, esto. Creo que es muy importante aflorar la realidad. Esta casi sería la idea central. Cambiar un poco la visión en este sentido que decíamos de la innovación también en la regulación. Y por último, incorporar, digamos, una visión que no sea estrictamente laboral, es decir, que tienda a ver, esto que ahora llamamos la visión holística de la persona, es decir, que tienda a ver a la persona en toda su extensión, entendiendo que lo laboral es solo una de sus dimensiones y, por lo tanto, considerando los otros elementos que forman parte de su participación social. Un enfoque social, digamos, más amplio, ya hemos hecho referencia a algunas innovaciones recientes. Yo creo que estas 3 ideas serían fundamentales para acertar con la solución y hacer que todo el mundo se pueda sentir cómodo, incluyendo los aspectos, digamos, mínimos, cobertura mínima, que haga también que haya unos mínimos éticos sobre los que asentemos la nueva situación. Interesante, Alberto, David. Sí, en el primero estaría muy de acuerdo. Yo estaba apuntando también aquí notas a mano y datos de esta realidad, porque tendemos a hablar mucho de cosas que se conocen, tenemos pocos detalles, tenemos un conocimiento muy indirecto y muy casual de esto, ¿no? Y tenemos opiniones como muy ciertas en cosas que realmente creo que no conocemos tan bien. Acompañado de historias, yo insisto en las historias de las personas. Conocer el mundo que nos rodea va a ser unas cuantas historias que puedan ser representativas y creo que nos vamos a sorprender positivamente de la diversidad que hay y entender mejor las necesidades. A nivel de innovación también regulatoria y de representatividad, hemos hablado también de la parte de interlocución. Yo insisto mucho también por experiencia directa personal en estos colectivos de independientes, dotarles dentro de la narrativa por un lado, dentro de la normativa, buscar qué forma tienen, porque un trabajador atípico aislado sufre mucho cuando da igual en qué ámbito de la pirámide esté, cuando está acompañado su vida mejora de manera exponencial cuanto más acompañado está. Por tanto, reconocer que atípico sí, con una relación laboral fragmentada sí, aislado no. Y buscar mecanismos para ese lado. Y lo otro que no hemos hablado, se ha comentado un par de veces, pero yo creo también el ámbito transnacional, ya que estamos en la Unión Europea y tenemos un pilar de derechos sociales en la Unión Europea que está desarrollándose. Muchas veces hay mucha resistencia normativa y mucha cultura laboral a nivel nacional que puede verse, ¿no? Ya que tenemos que repetir las cosas, a veces la historia local puede ser una mochila muy pesada. Pues ir a inspirarnos pues con otras historias de nuestros vecinos, que aquí lo que parece irresoluble resulta que el vecino lo resuelve de una manera bastante simpática. Por tanto, esa transnacionalidad de las relaciones laborales por un lado y incluso de la normativa o de las soluciones que podamos dar.
Y a ver si así la Unión Europea sobrevive un poco. David. Solo puedo suscribir lo dicho por Jaime y por Albert. Intentaré aportar una cuestión metajurídica. Es decir, yo creo que al final hay que superar, al menos en España, la imagen de que el trabajo no convencional es el reverso negativo y perdedor del trabajo laboral. Y por tanto, cuando se pueda trasladar la idea de que en ese terreno es una opción legítima de vida donde se pueden desarrollar aspiraciones personales y profesionales y que se puede generar riqueza y trasladar riqueza a la sociedad, creo que la visión dejará de ser la de la precarización y, por tanto, la demonización de una realidad que puede dar incluso mayor satisfacción a mucha gente que, como decía Albert y Jaime, el contrato laboral clásico. Muy bien. Pues vamos a abrir los micrófonos de los asistentes. Hemos recibido muy pocas, bueno, prácticamente en el chat está muy vacío, pero quizá haya en la sala alguna persona que quiera formular alguna pregunta directamente. Podéis desactivar directamente el micrófono al que quiera participar. Bueno, pues parece que no. Yo creo que podemos dar en 2 minutos ya por finalizado esta sesión. Agradeceros a Jaime, a David y a Albert por compartir vuestra sabiduría con generosidad. Realmente yo creo que ha sido un debate muy interesante. Me ha encantado el resumen final, he tomado nota. Yo creo que posiciona muy bien este tema de una manera imaginativa, saliendo de los lugares comunes. Y yo creo que este resultado realmente aporta un enorme valor a esta realidad que como tendencia yo intuyo, desde luego yo en mi experiencia profesional en los últimos años como directivo de gestión de personas no solo lo he visto aumentar, pero de una manera tremenda. Y en el 80 al 90% de las personas que trabajan bajo esta modalidad nunca tenían ni la expectativa ni el deseo de incorporarse a organizaciones grandes. Es verdad que en general mis relaciones siempre han sido con profesionales de un nivel medio-alto de cualificación, pero desde luego es una tendencia que yo intuyo que lo que vamos a ver es crecer y crecer y crecer. Pero creo que aquí tenemos una agenda importante para reflexionar con vuestros últimos titulares sobre cómo deberíamos enfocarlo y bueno, yo creo que sí, muy útil. Esperamos que todos los asistentes hayan compartido esta valoración y nos quedan 2 diálogos más para ya después del verano, para septiembre y para noviembre, donde seguiremos avanzando sobre este mismo tema. Yo creo que nos tenemos que felicitar, no hemos dicho buca, no hemos dicho nueva normalidad, ni hemos dicho que el teletrabajo viene para quedarse. Hablaremos mañana de las noticias, como el único espacio donde nos hemos quedado esas frases. Pues muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y nada más, seguiremos en contacto para las siguientes ediciones. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias.